Hola, hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimar Crochet. En esta oportunidad, la propuesta que traigo va a ser combinar y reciclar un jean viejo, un pantalón en este caso, con hilados y nuestra técnica de crochet. Si ya me conocen de otros tutoriales, hemos trabajado esta técnica de mezclar estos dos elementos y hemos realizado bolsos, en otra oportunidad una bufanda, y aquí la propuesta es una chaqueta. Vamos a necesitar un pantalón de jean e hilados que pueden ser los que ustedes quieran, la cantidad de color y el material que ustedes deseen. Miren, en este caso voy a mezclar hilo de algodón y lana. Pero para poder realizar esta mezcla de texturas y de hilados, recomiendo que sean del mismo grosor. Para esta chaqueta utilicé unos 450 gramos de hilado. También vamos a utilizar ganchillo número 5 y otro bien finito, bien chiquitito, que en este caso es 1,5. Comencemos ya con el paso a paso. Vamos a utilizar la parte de la pierna. Aconsejo que elijan para reciclar un jean que tenga botamanga ancha y recta, como es en este caso. Bien. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar cortar una pieza del largo de nuestra chaqueta. A ese largo, por ejemplo, en el caso mío, voy a utilizar unos 60 centímetros de largo en la chaqueta final. La pieza que recorte de jean va a medir unos 7 u 8 centímetros menos que lo que necesite. En este caso, de 60 voy a cortar una pieza que el largo sea de 53 centímetros. Y así me quedaron. Vamos a necesitar dos piezas. Vamos a comenzar con la parte más linda para nosotras, que es a tejer. Para esta chaqueta vamos a realizar un granny hexagonal. Y en base a esa pieza vamos a formar nuestra chaqueta. Para eso vamos a tomar el primer color, sea cual fuere. Y vamos a hacer un anillo mágico. Miren, vamos a tomar nuestros dos deditos, giramos y en la segunda vuelta lo cruzamos. Nuestra agujita, tomamos esa segunda hebra y de esta manera ya podemos comenzar a trabajar en este anillo. Miren. Vamos a realizar 3 cadenas, que esta va a ser nuestra primer vareta. Y luego, dentro de ese anillo, vamos a ir trabajando varetas. En este caso vamos a hacer 2. Y así formamos nuestro primer grupito de 3 varetas. Si el anillo es muy grande, quizás les sea incómodo poder trabajarlo, van a ir achicando, ¿sí? Luego que tenemos ya estas 3 varetas listas, hacemos 2 cadenas y volvemos a repetir 3 varetas. Bien, este es el motivo. Vamos a ir haciendo esta trama, 2 cadenas, 3 varetas. Vamos a repetir hasta tener 6 de estos grupitos de varetas. Miren, ¿sí? Ahora vamos a cerrar con una cadena. Tomamos lazada y en la tercera cadena, recuerden que habíamos comenzado con 3 cadenas, vamos a picar y hacer una media vareta. Miren, media vareta y cierro. De esta manera vamos a trabajar las esquinas. Siempre vamos a cerrar todas las vueltas de esta manera. Cuando ya lo tenemos así, podemos estirar de nuestra hebra, de este anillo mágico, y cerramos
esta primera vuelta. Esta es nuestra primera vuelta. Ahora vamos con una segunda. A partir de aquí vamos a comenzar con 3 cadenas, 2 varetas en el mismo espacio. Aquí ya vamos a tener un grupito de varetas. Bien, hacemos una cadena de separación y vamos a ir al otro espacio donde tenemos las 2 cadenas y vamos a hacer nuevamente 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas, todo en el mismo espacio. De esta manera vamos a trabajar las esquinas, siempre, todos los vértices van a ser así. Bien, miren, cadena de separación y volvemos a hacer lo mismo en el otro espacio. Así vamos a repetirlo en todos. Repetí todas las esquinas, miren, así va a ir quedando. Y estoy nuevamente aquí en el comienzo. Recuerden que habíamos hecho solo 3 varetas, o sea, la mitad de una esquina. Por lo tanto, ahora tenemos que terminarlo. Vamos en ese espacio a hacer las 3 varetas que faltan. Y cerramos el granny como hicimos en la vuelta anterior. Cadena y media vareta que pica en la tercera cadena que hicimos al comienzo. Con estas 2 vueltas yo ya voy a cortar la hebra porque voy a cambiar de color. Eso es opcional, ¿sí? Ustedes pueden hacer las vueltas que quieran, ir combinando los colores a su gusto. Comenzamos una tercera vuelta con otro color. Para eso vamos a hacer un nudito deslizado chiquitito y lo vamos a dejar así. Vamos a nuestro granny, colocamos nuestra aguja en alguno de los vértices. Siempre lo vamos a comenzar así, en un vértice. Tomamos hebra de esta forma y realizamos 3 cadenas. Bien, en el mismo espacio 2 varetas. Recuerden que comenzamos todas las vueltas de igual manera, realizando la mitad de una esquina. Siempre lo vamos a hacer así, es mi forma de realizar este tipo de granny. Bien, aquí cadena de separación y ahora vamos acá. En el centro de estos 2 grupitos que tenemos una cadena, ahí vamos a realizar un grupito de varetas. Siempre son 3 varetas, ¿sí? Cuando me refiero a grupito de varetas son 3. Cadena de separación, no se olviden siempre las cadenas. Y ahora estamos aquí en una esquina, repetimos 3 varetas, 2 cadenas y nuevamente 3 varetas. Todo en el mismo espacio. Cadena de separación. Nuevamente aquí entre estos 2 grupitos tenemos la cadena. Ahí vamos a envolverla y realizar 3 varetas. Cadena de separación y nuevamente aquí estoy en una esquina. Voy a repetir. De esta manera toda la vuelta. Di toda la vuelta, miren, y la cerré exactamente igual como hice las anteriores. Comenzamos una cuarta con el mismo color. Voy a ir repitiendo de a dos vueltas por color. Realizo nuestras 2 varetas con las 3 cadenas del principio, sería el primer grupito. Bien, cadena de separación. Ahora estoy acá, miren, mucho más fácil. Vamos a hacer un grupito aquí y otro acá. 3 varetas en este espacio. Cadena
varetas nuevamente. Bien, ahí ya estamos formando los laterales. ¿Sí? Ya se empiezan a notar bien. Esquina, se repite lo mismo. 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. Bien, estoy yendo rápido porque es lo mismo que venimos haciendo, ¿sí? Y ahora vamos a repetir el lateral como hicimos aquí. Y así todos. Se darán cuenta que a partir de esta vuelta se va a empezar a repetir siempre lo mismo. Y de esa manera vamos a ir agrandando este granny hasta llegar a la medida deseada. Tengo la pieza de jean, ¿sí? Las dos piezas que corresponden a la delantera y a la espalda. Y ya comenzamos con la parte tejida. Esto, como les indiqué, es un gran hexagonal que va a ir creciendo a medida que avance con las vueltas. Ahora bien, veamos. Vamos a ir un poquito aquí donde les hice un dibujo para que se orienten en qué medidas necesitan y hasta dónde deben avanzar con este tejido. Bien, tengan en cuenta que la pieza principal de jean va a ir aquí en el medio. Vamos a trabajar en forma individual. Aquí en el dibujo solo tenemos la espalda. Bien, esta es la pieza central. Luego tenemos que hacer los laterales que van a ir tejidos, que son esta pieza. ¿Sí? Primero y principal, voy a llegar con esta pieza a la medida que necesite en la parte que va en el cuerpo, ¿sí? Que corresponde al contorno total de el busto, ¿sí? Todo el contorno. Yo me voy a basar en 110 centímetros total con holgura incluida. Tengo que mi pieza de jean mide 15 centímetros de ancho, por lo tanto mis piezas tejidas deben medir 20 centímetros cada una. ¿Por qué? Porque la suma de estos 3 números me da 55, que es exactamente la mitad del contorno final que necesito. Bien, por lo tanto, con esta pieza tengo que llegar primero y principal a la medida de, como es mi caso en el ejemplo, 20 centímetros. Tengo hasta este momento unos 14 y medio. Por lo tanto, voy a agregar un par de vueltas más hasta llegar a esos 20 centímetros. Me voy a detener un ratito en explicarles el tema medidas. ¿Por qué? Es importante que ustedes entiendan que esta prenda, como todos mis tutoriales, se hacen a medida. Eso significa que voy a tomar medidas sobre el cuerpo y en base a eso voy a realizar mi tejido, ¿sí? Yo os enseño el paso a paso para que ustedes lo puedan adaptar a cualquier medida. Eso significa que se puede hacer en cualquier talla. ¿Por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, necesitan hacerlo para otra persona y esa otra persona es un talle M, bueno, van a buscar en la tabla de talles estándar qué medidas tiene un talle M en contorno de busto, en contorno de cadera, en largo de manga y así todas las medidas que necesiten. De esa manera ustedes van a poder adaptar este diseño a cualquier talla. No solo eso, sino que lo van a poder hacer a medida. Por lo tanto, quiero aclarar que estas medidas que ven aquí, corresponden a mi cuerpo. Lo estoy haciendo en base a esas distancias, ¿sí? Aquí pueden ver otros números que he tomado para tener en cuenta que luego más adelante vamos a volver vamos a retomar este dibujito, ¿sí?
avancé con las vueltas. En total hice 16 y llegué a la medida que necesito, ¿sí? Estos 20 centímetros. Con esto yo ya logré la pieza con la medida para el contorno de busto. Ahora tengo que lograr el largo de la prenda y el largo de manga. Bien, vamos a comenzar con el largo de la prenda. Tengo aquí, vamos a medir, unos 41 centímetros. Vamos a ir nuevamente a nuestro dibujo y recuerden que el largo total de mi prenda, cuando hicimos el rectángulo, les comenté que eran 60 centímetros. Pero a esos 60 centímetros le tenemos que restar aquí abajo, que vamos a hacer una terminación que va a incluir esta pieza, la pieza de jean y las piezas tejidas. Por lo tanto, esa terminación la voy a tener en cuenta para saber cuál es el largo que yo tengo que tener de esta prenda. Bien, saqué cuentas y en total voy a realizar 58 centímetros. Volvemos aquí a esta pieza. Recuerden, teníamos 41 centímetros y debemos llegar a 58. Lo que nos falta lo vamos a agregar en hileras con este mismo punto. Vamos a tomar nuestra aguja, hilo del color que ustedes deseen combinar. Ahora voy a retomar entonces en esta parte, en la parte inferior. Y voy a ir aquí al extremo, ¿sí? Voy a comenzar del lado derecho de la prenda. Y lo que voy a hacer es, tengo dos opciones aquí. Puedo montar una vareta de esta manera o tomar la hebra como veníamos trabajando en el granny por la parte inferior, introducimos la aguja, pasamos este nudito deslizado y comenzamos con cadenas, ¿sí? Este va a ser nuestra primer vareta. En el mismo espacio vamos a realizar dos varetas, ¿sí? Aquí presten atención porque va a comenzar de una manera y va a terminar de otra. Tenemos el grupito de varetas. Hacemos la cadena de separación y luego vamos a ir al otro espacio y vamos a repetir estas tres varetas. Cadena de separación y repito nuevamente tres varetas. Así voy a hacer hasta antes del final. Avancé y llegué hasta esta parte. Y aquí, miren, vamos a hacer la cadena de separación y una vareta que va a picar en este espacio de dos cadenas del extremo. Ahí solamente vamos a hacer una. De esta manera vamos a respetar la misma cantidad de varetas y puntos que tengamos. Vamos a contar cuántos en la hilera anterior tenemos, cuántas varetas, cuántas cadenas. Y en esta primera hilera tenemos que corroborar que sigamos con la misma cantidad para que nuestro tejido siga avanzando en forma recta. Para luego realizar una nueva hilera vamos a hacer nuevamente tres cadenas, giramos. Recuerden aquí, si quieren pueden cambiar el color. En este caso voy a realizar con el mismo tono una nueva hilera, pero ustedes obviamente pueden cambiar de color. Bien, tenemos las tres cadenas. En el mismo espacio vamos a realizar dos varetas, ¿sí? Siempre vamos a comenzar así las hileras. Como hicimos la vuelta anterior, recuerden que comenzábamos con un grupito de varetas y terminábamos con una sola. Ahora vamos a hacer lo mismo, comenzamos con tres y vamos a terminar con una sola. Llegué al final de esta hilera y miren, cadenita y vareta que va a picar en la tercera vareta de este último grupito, ¿sí? Aquí. En este caso tenemos cadenas, por lo tanto va a picar en la tercera cadena. Y hacemos la vareta. Bien,
De esta manera vamos a avanzar en cada una de las hileras hasta completar la medida que necesitemos del largo. Y aquí ya tenemos la parte del largo de la prenda realizado. Agregué en total 11 vueltas y combiné solo 2 colores, ¿sí? Por cuestión de diseño preferí hacer franjas más anchas en la parte inferior, ¿sí? De la prenda. Recuerden que el retazo de jean medía 53 y esto tenía que medir un poco más para lograr luego una bajada aquí en el cuello, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a pasar a realizar lo mismo, pero en la manga. Tengo aquí ya la prolongación en la manga. En total agregué 6 vueltas. Y ahora les voy a contar por qué agregué solo 6 vueltas, que son unos 8 centímetros. Bien, en total aquí, vamos a ver este dato, tenemos unos 48 centímetros. Como siempre digo, esto depende de la medida a la que ustedes quieran llegar, ¿sí? El talle que estén trabajando y demás. Hasta aquí llegamos con la parte tejida de crochet, ¿sí? Después vamos a hacer unos detalles más que son solamente de terminación. Por lo tanto, una vez que tenemos esta pieza terminada, vamos a hacer otra exactamente igual. Como les comenté anteriormente, solo agregué unos 8 centímetros a esta manga y no llego a la medida final que necesito. Porque en la parte del puño vamos a agregar nuevamente jean. El siguiente paso va a ser tomar la medida que corresponda aquí al puño. Ven que tengo la pieza abierta. Tomo esa medida y la voy a trasladar a un retazo de jean. Este retazo en mi caso tiene unos 44 centímetros de largo y 5 de ancho. ¿Sí? 5 centímetros de ancho. Obviamente vamos a necesitar 2, una para cada puño. Lo último que nos quedaría en piezas de jean es preparar la delantera. ¿Por qué? Recuerden que al principio habíamos cortado 2 retazos, ¿sí? Una para el delantero y una para la espalda. Para la de la espalda lo vamos a dejar así tal cual lo cortamos. Recuerden que tenía 53 por 15. Pero la delantera lo que vamos a hacer es solamente usar el largo y en el ancho vamos a realizar un corte. ¿Por qué? Porque vamos a separar para las 2 delanteras. Mi elección también va a ser de 5 centímetros, como los puños. Vamos a cortar entonces tiras de 5 centímetros, las vamos a marcar aquí, 2 de esta manera y lo vamos a cortar como bastones. Aquí tenemos las piezas, ¿sí? Esta sería la espalda y estos 2 listones para el delantero. Pero a su vez, para que tenga mejor calce, les recomiendo que hagan una pequeña bajada para que haya una diferencia entre el escote de trasero y el delantero. Quité unos 3 centímetros, ¿sí? Y aquí ya tendríamos, esta es la pieza trasera, los listones para el delantero y estos son los de los puños, ¿sí? Que son más chiquitos. Estos son los que van en el puño, ¿sí? Ahí sí lo pueden observar. Ahora a esto lo vamos a intervenir para poder adaptarlo al tejido. Para eso se van a buscar una agujita lo más finita posible, porque necesitamos que el gancho se pueda introducir dentro de la tela. Puede que con la misma aguja ustedes puedan intervenir la tela, ya que hay denim que son finos y se pueden traspasar, ¿sí? En este caso va a ser muy difícil que yo pueda traspasar solo haciendo presión, ¿sí? Por lo tanto, lo que voy a hacer es conseguirme o un punzón o una
una herramienta que tenga una punta que pueda yo hacer orificios muy pequeños en la tela, ¿sí? Sin que se desgarre, esa es la idea. Yo voy a trabajar con esta tijerita que tiene estas puntitas que me van a servir para hacer orificios. Bien, miren. Voy a tomar y voy a hacer esto, presión y hacer un agujerito, ¿sí? Miren, así de fácil. Van a ver, acá lo voy a hacer más rápido para que vean que se puede hacer. Miren, así, y se va traspasando la tela de esta manera. Miren, muy fácil. Luego, una vez que ya tenemos los orificios hechos, vamos a corroborar que con la agujita lo podamos traspasar. ¿Ven? Miren. Ahora el siguiente paso va a ser realizar marcas por donde voy a hacer los orificios. Se los voy a mostrar del lado contrario porque es más clarito y lo van a poder ver, ¿sí? Porque de este lado yo sí voy a poder ver las marcas, pero ustedes quizás no, y no es la idea. Así que lo voy a hacer de este lado, pero se tiene que hacer del lado derecho, ¿sí? Vamos a marcar. Miren, van a tomar el centímetro y lo van a colocar así. Y a medio centímetro del borde vamos a marcar así. ¿Ven? Medio centímetro del borde. Y luego tenemos medio centímetro del borde. Y en forma horizontal vamos a marcar 0,75. O sea, aquí tenemos medio centímetro, ¿sí? En esta marquita. Y lo vamos a marcar acá a la mitad, ¿sí? 0,75. Bien. Cada 0,75 vamos a hacer una marquita. Ahí iría la otra marquita, ¿sí? Luego acá y así. ¿Ven? Es muy fácil. A medio centímetro del borde y cada 0,75 hacemos un puntito. Esos puntitos van a ser los que nos van a servir para hacer estos orificios. Bien, entonces en cada uno de estos puntitos vamos a hacer un orificio. Recuerden que les comenté que si lo pueden realizar solo con la aguja, mejor, porque va a ser un paso menos. Si no, no se preocupen y lo hacen con un objeto punzante que puedan traspasar la tela así, sin dañarla, por supuesto, ¿no? Bueno, acá vamos a tener un trabajo artesanal muy importante porque vamos a tener que realizar esto en todas las piezas. Una vez que tenemos todos los orificios, vamos a tomar la hebra con la cual vamos a trabajar. En este caso elegí la color beige que estoy usando en el diseño. Vamos a hacer un nudito deslizado, así flojito, así, flojito. Tenemos el nudito, tomamos la aguja, la tela y vamos a introducir de esta manera. Tomamos, esta agujita es muy chiquitita para el hilado que estoy trabajando, así que van a tener que tener mucha paciencia de poder tomarlo con el ganchillo, pero necesitamos que la aguja sea finita para poder introducir la tela, ¿sí? Así que en este caso, para esta técnica la necesitamos así. Entonces vamos a tejer bien flojito, miren. Pasamos el nudito deslizado y hacemos una cadenita. Bien. Ahora voy a ir al siguiente orificio. Voy a introducir la aguja, paso hebra, así con mucha paciencia. Voy a estirar lo más posible. ¿Por qué? Porque tengo que tejer flojo. Y hacemos un medio punto. Nuevamente vamos al siguiente orificio, pasamos la hebra, ven, así estirado, que quede el rulo, ven, y hacemos un medio punto. Bueno, así vamos a ir trabajando, miren. Van a ver que si hacen todos estos pasos, primero verifican que puedan hacer los orificios, marcan, mejor dicho, hacen los orificios y luego les va a ser muy simple poder hacer este punto. ¿Sí? Miren, hacemos así, pasamos, lo hacemos larguito y hacemos un medio punto. ¿Sí? Bueno, este trabajito lo vamos a hacer en toda la vuelta.
quiero mostrarles aquí las puntas, cómo las vamos a trabajar. Vamos a hacer el orificio a medio centímetro en ambos lados, ¿sí? Para este lado y para este. Hacemos el orificio, vamos a introducir la aguja, hacemos el medio punto y luego 2 cadenas, ¿sí? Así vamos a trabajar los extremos, ¿bien? 2 cadenas. Y en el mismo punto que acabo de hacer el último medio punto, voy a realizar otro medio punto. Voy a introducir mi agujita así y hago otro medio punto que ya va a ser del otro lado, va a corresponder a este otro lateral. Bien, miren. Luego sigo realizando medios puntos en este lado. Bueno, miren aquí cómo me quedó, ¿sí? Repito, medio punto, 2 cadenas, medio punto, todo en el mismo orificio. Y así, miren, me quedaron todos los retazos ya intervenidos con el tejido y listos para unirse a nuestro ya trabajo en crochet. Bien, miren, aquí tenemos estas dos, son para las mangas, tenemos estos dos para el delantero, estos más larguitos, y este para la espalda. Una aclaración, esto que les estoy enseñando es una manera de intervenir esta tela. Por supuesto, hay muchísimas otras opciones que me gustaría que nos compartan, así aprendemos entre todos. ¿Qué otra manera ustedes o utilizan para intervenir la tela o se les ocurre que podría funcionar? ¿Sí? Las voy a leer para, bueno, ya también tenerlo en cuenta. Ahora vamos a pasar a la parte más interesante de este proyecto, que es unir la tela con nuestro tejido. Este borde que hicimos es justamente para eso, para que cumpla esa función. Bueno, yo les voy a enseñar una manera de unir, que es la que yo elegí, que me pareció que era la que quedaba más correcta. Pero no se limiten, ustedes pueden hacer la que a ustedes les parezca. Vamos acá a la parte de la manga, ¿sí? Esto corresponde a la manga y esto sería la parte del puño. Bien. Vamos a hacer primero que nada, contar cuántos puntos tenemos de tejido de aquí en lo que son varetas y cadenas y cuántos me quedaron en la parte de este borde que acabamos de hacer. Bien, en esta parte tengo 65 puntos y en esto tengo 62. Entonces, cuando yo una, voy a hacer un par de disminuciones para que me coincida perfecto. La diferencia serían 3 puntos, ¿sí? Porque ya tengo 65 y aquí 62. Entonces, miren, voy a necesitar una agujita lanera. Voy a enhebrar hilo al tono. En este caso lo voy a hacer con este color azul para que lo puedan ver, pero en este caso voy a utilizar el color beige, ¿sí? Bien, vamos a empezar aquí en el borde. Tenemos 2 cadenas que hicimos acá en el extremo. Voy a tomar así, pasando, sin cerrar, ¿sí? Voy a dejar una colita. Y lo mismo de este lado. La última sería esta vareta que tenemos acá. Lo voy a pasar así, completo. Ahora vamos a pasar a realizar esta costura invisible, ¿sí? Es lo que voy a hacer. Voy a tomar mi aguja y voy a introducir por la cadena, ¿sí? Una de las cadenas que tenemos de este lado. Y solamente voy a tomar un rulito, ¿sí? Voy a introducir de esta manera. Y lo voy a pasar por debajo también tomando solo un rulito en lo que corresponde ya al medio punto. Siempre vamos a trabajar en las cadenas, ¿sí? Ahora voy a ir a la parte tejida y voy a hacer lo mismo. Voy a tomar un rulito de la cadena, corresponde a la vareta, y lo voy a pasar, lo voy a hacer así para pasarlo, que lo vean, y luego por debajo, ¿sí? Voy a tomar el de la cadena.
lo paso. Vuelvo a hacer lo mismo, voy a ir a la parte de arriba, voy a introducir mi aguja por donde salió la hebra, ¿sí? Miren, vuelvo a introducir ahí y saco por la siguiente cadena, ¿ven? De esta manera paso la hebra. Vuelvo aquí otra vez a la parte de abajo, tomo el rulito de la hebra que salió, vuelvo a tomar el siguiente, paso hebra, ¿ven? Y de esta manera voy a ir realizando esta costura de esta forma. Una vez que ya avancé un poquito, justamente dejé esta hebra sin rematar para poder hacer esto, miren. Estirar y poder cerrar. A medida que van avanzando van a ir estirando. ¿Por qué? Porque después va a ser muy difícil si llegan al final poder estirar toda la hebra, ¿sí? Entonces de a poquito avanzan con la costura y van estirando para unir. Miren qué lindo que queda. No se ve para nada el hilo, de hecho usé otro color y no se nota. Y queda muy prolijo. En la parte que solo tenemos varetas verticales les va a ser sumamente fácil poder unirlos porque se van a encontrar punto con punto. Pero aquí, miren, tenemos el detalle que en la unión que va a ser para la espalda y las delanteras nos vamos a encontrar con varetas verticales, que también la unión va a ser muy fácil, pero aquí nos vamos a encontrar con varetas en forma horizontal. Para esta unión vamos a hacer exactamente lo mismo, contar puntos, tanto tejidos como los puntos que tenemos en nuestro jean. Bien, una vez que tenemos esos puntos, calculamos las diferencias, eso es exactamente igual, pero los puntos que tengamos que disminuir no los vamos a realizar en la parte de varetas horizontales, sino solo en la parte de varetas verticales, ¿sí? En esta parte vamos a tener en cuenta que nosotros trabajamos con cadenas, por lo tanto en el lateral aquí nos vamos a encontrar justamente con cadenas. Bueno, esas son las que nos van a servir para unir de aquí a aquí. Para que se guíen yo coloqué aquí una marquita, pero bueno, es evidente que acá cambia. Solamente voy a tomar 2 cadenas por cada hilera de punto granny. Bien, solo 2, 2, 2 y 2. Bien, esas 2 las vamos a contar. En este caso tenemos 22, tenemos 11 hileras, por lo tanto tenemos 22 puntos que tener en cuenta. Vamos a hacer lo mismo acá, vamos a contar 22 puntos, colocamos una marquita como para guiarnos. El resto lo vamos a unir con la parte, está la superior, dejando, a ver si pueden ver aquí, la bajada de escote, ¿sí? De escote trasero. También para el delantero, ¿sí? Los dos exactamente igual. Vamos a contar cuántos puntos dejamos, en este caso son 5, coloco una marquita. Y como les decía, las disminuciones que tengan que hacer de puntos las van a hacer en este sector, ¿sí? Todos estos detalles son para que le quede bien prolija la unión, solo por eso. Les voy a mostrar aquí cómo hago la disminución. Si los puntos que sobran son del lado tejido, haré las disminuciones ahí, o si sobran del lado de la tela, los hago en esta parte. Es lo mismo. Miren, voy a tomar el punto como venimos trabajando, hago estos 2, de esta forma, voy a la parte inferior, hago nuevamente estos 2, así, bien. Ahora, si yo quiero hacer una disminución, recuerden que hacíamos lo siguiente, colocábamos la aguja por donde salió la hebra y lo pasábamos al siguiente, así. Para hacer la disminución, miren lo que hice. En vez de introducir la aguja acá, la voy a introducir directamente en esta otra cadena. Entonces, de esta manera, paso a la siguiente y ahí hago la disminución, ¿sí? Miren. Ni se va a notar. Para nada. Luego sigo. Normal.
tomo los dos, nuevamente aquí tomo este donde salió, vuelvo al siguiente y así. Y cuando quiero hacer la disminución, voy a ir acá arriba, no pongo la aguja acá, sino en el siguiente y paso. Esto vamos a estirar para que vean cómo queda. Miren. Así. Acá hicimos dos disminuciones, miren, y no se notan para nada. Es muy fácil, que es cuestión de calcular cuántos puntos tienen que disminuir, los marcan y suficiente. Realicé todas las uniones, miren cómo quedó, súper prolijito. Tanto en la manga como el frente, ¿sí? Los dos listones del delantero. Y el trasero, miren cómo quedó. Bien. Ahora, esta misma unión que realizamos la vamos a hacer en la parte superior, ya que nos quedó todavía por unir esto, miren. ¿Sí? Aquí sería la parte del hombro y la parte de arriba de la manga. Y así me quedó, miren, la unión con la misma técnica de costura. Solo que utilicé dos colores, ya que aquí, como verán, había trabajado con color mostaza, por lo tanto uní con ese color hasta aquí y a partir de acá con el color beige, ¿sí? También recuerden que tienen que unir acá esta parte que tenemos el jean, ¿sí? Completo. Una vez que tenemos así, ya podemos comenzar a hacer las terminaciones. Vamos a tomar el color que ustedes deseen, en este caso voy a volver a trabajar con mostaza y la agujita número 5, ¿sí? Voy a comenzar en cualquier parte de mi puño. Aquí esta unión me va a quedar para la parte superior. Por lo tanto, si hago este movimiento, esta es la parte inferior. Por lo tanto, voy a comenzar aquí para que la unión y las hebras luego me queden en esta zona. Monté un puntito en la aguja y voy a ir aquí y realizar un medio punto. De esta manera. Ahora voy a realizar 3 medios puntos más. Y en el quinto, voy a hacer un quinto, realizo 3 cadenas al aire, pico aquí en la base y miren, voy a tomar este rulito que corresponde a la cadena, ¿ven? Esta cadena del medio punto, el rulito que está aquí abajo, y el de la base del medio punto voy a tomar el que está aquí afuera. Estos dos, ¿sí? Paso la hebra y hago un punto deslizado. Miren. Este es el punto que voy a realizar en todo el borde. Aquí ustedes pueden hacer los medios puntos que quieran, ya que depende de la cantidad total que ustedes tengan alrededor, es en cuánto van a dividir ir haciendo este puntito picot. Bien, en este caso yo lo dividí cada 5 medios puntos, hago uno de estos. Seguimos, lo voy a hacer una vez más para que lo vean. Hago 5 medios puntos y en ese quinto 3 cadenas, voy a la base del medio punto, tomo el rulito de la cadena y un rulito de la base de mi medio punto, paso hebra y hago un punto deslizado. Luego sigo con medios puntos, respetando los que ya realicé en el borde de mi jean. Miren qué bonito quedó este punto. Ahora dejamos ya los puños, las mangas y vamos a detenernos aquí en el escote, la parte de abajo, ¿sí? Y
acá arriba, la parte del cuello. Vamos a hacer primero que nada toda una vuelta de punto granny, ¿sí? El mismo punto que venimos trabajando. Y vamos a comenzar la vuelta en la unión del tejido y el jean, ¿sí? Aquí. Montamos un puntito, tomamos lazada y vamos a utilizar el último medio punto. Vamos a picar aquí. Y hacemos una vareta. En el mismo punto, 2 varetas más. ¿Sí? Bien. Cadena de separación. Esto lo vamos a seguir repitiendo. Y ahora sí, miren, aquí. Un grupito de 3 varetas en cada uno de los espacios cadena. Todo hasta llegar acá. Avancé, miren, todos los puntos grannies en toda esta zona. Ahora estoy nuevamente en la parte del jean y en este caso estamos en la parte de adelante, ¿sí? Del escote. Bien, acá vamos a hacer esto. Terminamos con un grupo de varetas justo aquí, en la intersección de estos dos, del tejido y del jean. Bien, voy a contar 3 puntos y voy a hacer nuevamente un grupito de varetas. 2 y 3. Dejo una cadena de separación. Me voy a ir acá al extremo donde tengo las 2 cadenas, ¿sí? Recuerden que cuando hicimos esta vuelta de medios puntos, en la punta hacíamos 2 cadenas. Bueno, ahí voy a picar y voy a hacer 6 varetas. Bien, 6 varetas. Miren. Así. De esta manera voy a formar una curva y de esta forma también voy a prolijar el tema del extremo, ¿sí? Ahora sigo con cadena y nuevamente dejo 3 medios puntos de base y en el cuarto pico y hago 3 varetas. Voy a continuar con esto a lo largo de este listón de acá de jean. Miren, avancé aquí con todo el punto granny en esta parte y estoy nuevamente aquí en la esquina, el cual voy a repetir lo mismo que hice en el otro extremo. Aquí en la punta, donde tengo el espacio de 2 cadenas, hago 6 varetas. Me queda así. También la misma curva, perfecto. Voy a seguir y voy a repetir cadena y aquí en el centro otro punto grande, ¿sí? 3 varetas. Cadena. Ahora miren acá. Miren cómo resolví este tema. Acá tenemos, como verán, este ángulo que se forma entre el listón de jean y nuestro escote de crochet. Bien. Acá lo que voy a hacer es repetir varetas, pero haciendo disminución. Miren. Vamos a hacer así. Tomamos lazada y hacemos una vareta que no la cierro aquí en el último medio punto. Tomo lazada, una vareta en esta parte donde tengo las cadenas, no la cierro. Voy a esta parte, miren, acá. Esta vareta, ¿sí? Que es la que me quedó sin trabajar. Y en el espacio cadena. En total voy a tener 4 medias varetas. Cierro todo junto. Hago cadena. De esta manera, miren, trabajo este ángulo. Luego sigo cadena
voy al otro espacio y hago 3 varetas. Sí, acá me voy a encontrar ya todo con tejido, sumamente fácil. Acá lo que hago para que me quede prolijo es una vareta en la esquina del delantero, otra vareta aquí en el centro, ¿sí? Donde hice la unión, tengo la costura, y otra vareta en el otro espacio cadena, ¿sí? Aquí me va a quedar las varetas individual, pero siempre hacemos 3. Cadena y ahora salto al otro espacio y hago lo mismo que hice acá. ¿Sí? Este grupito de disminución. Acá ya estamos en la parte de la espalda, mire. Acá. Bien, hacemos lo mismo entonces. Una vareta sin cerrar en el espacio. Otra en la vareta, en la última vareta de este grupito. Otra en el espacio cadena del vértice del jean y otro en el primer medio punto. Ahí, tengo los 4. Cierro todo junto. Cadena y sigo en esta parte. Realicé grupitos de varetas aquí en todo el lateral superior de mi jean. ¿Sí? Acá ustedes los pueden distribuir no exactamente cada 3 medios puntos, ¿sí? Ustedes van a calcular para que les quede uniforme la cantidad de grupitos, ¿sí? Y aquí estamos nuevamente en el extremo, en el ángulo, que voy a empezar a repetir exactamente lo mismo que hice acá. Aquí, toda la parte superior donde tengo crochet y todo el otro listón del escote, ¿sí? Exactamente lo mismo. Di toda la vuelta trabajando en espejo, como acabo de enseñarles el punto. En cada uno de los sectores va a ser lo mismo del lado contrario, hasta dar toda la vuelta y llegar al principio donde habíamos comenzado, ¿sí? Acá tengo las hebras porque terminé la vuelta y cerré con un punto deslizado. Ahora, simplemente lo que voy a hacer es en cada una de las varetas y espacios cadena realizar este punto. Y aquí pueden ver cómo queda terminado acá el escote. Lo último que hice fue entonces hacer todo este borde de terminación con el punto picot, que es el mismo que enseñé para el puño. El único detalle es que en las curvas no hago el punto picot, sino que solamente hago medios puntos, para que me quede así más prolijito. Después el resto es igual. Ahora les voy a compartir un par de imágenes en donde podrán ver cómo me queda puesto, ¿sí? Lo combiné con un jean negro y bueno, vean que se puede usar tranquilamente jean con jean, que queda muy bueno. Después me lo voy a probar con uno de color azul, a ver cómo queda. Pero bueno, me imagino que va a quedar hermoso porque es como usar una campera de jean que tranquilamente se puede usar justamente con un pantalón del mismo género. Recuerden que pueden utilizar los colores que quieran, el largo, el ancho, lo pueden hacer un poco más suelto o más ajustado, hasta se me ocurre que pueden colocarle un cintito o algo que sujete en el centro, que también puede quedar muy bueno. Bueno, prueban y después me cuentan qué se les ocurre, además de otras propuestas que ustedes implementarían esta técnica. En mi canal van a encontrar 2 tutoriales que enseño a realizar. Este bolso, miren qué bonito, súper fácil y sencillo. También combinamos jean con técnica de crochet, en este caso hice todo un punto red. El tutorial lo van a encontrar en descripción y por aquí arribita seguramente les voy a dejar el link para que puedan acceder.
Y también tengo esta otra propuesta que es una bufanda con flecos y combiné jean, también la misma técnica, y crochet, también un punto calado. Miren qué hermoso. También el tutorial se los voy a dejar en descripción y aquí arriba seguramente va a aparecer el link de acceso. Como les comenté anteriormente, me gustaría que me dejen en mensajes sus otras ideas que a ustedes se les ocurra con esta técnica, además de las que ya les mostré. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Así me dan tips y posibles proyectos para próximos tutoriales. ¿Qué les parece? Otra cosa, miren, esto es lo que me quedó del pantalón, que no utilicé la parte superior. Bueno, les aconsejo que no lo tiren, porque estoy preparando un tutorial utilizando esta parte del pantalón, que, bueno, les voy a dar una pista, no es un short. Así que si a ustedes se les ocurre qué podemos llegar a hacer con esto, bueno, dejen en comentarios a ver quién acierta. Así que prontito, nuevo tutorial utilizando y reciclando la parte superior de un pantalón de jean. Y hasta aquí llegamos con este tutorial. Espero que haya sido clara con el paso a paso, que no haya quedado ninguna duda. Pero si fue así, saben que también me pueden dejar en comentarios cualquier sugerencia, duda, pregunta que me quieran realizar. Vamos a poder estar charlando por ahí. Y si les gustó el video, no olviden dejar su like y suscribirse al canal si aún no son parte de esta comunidad. Y por supuesto activar campanita para no perderse ninguna de los próximos tutoriales que voy a estar compartiendo con ustedes. Con esta técnica y con muchas otras propuestas que surgen, me surgen ideas y digo, bueno, voy a hacer el tutorial para mi comunidad. Así que, bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos muy pronto. Chau, chau.